quería compartir en esta mañana algunos pensamientos, palabras que el Señor puso en mi corazón, y un poco haciendo una especie de raconto y viendo que a principios del año pasado, el 2020, teníamos en carpeta muchas propuestas, muchas cosas para llevar a cabo a lo largo del año, ¿no es cierto? Muchas cosas que tenían que ver con las diferentes actividades, con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, tercera edad. Teníamos toda como una especie de proyecto y habíamos planificado un retiro de líderes, siempre lo tenemos al principio del año con las esposas, colaboradores. ¿Y qué pasó? No sé si cuántos se acuerdan. Teníamos reservada la quinta, teníamos el asado comprado. El vino no, tomamos gaseosa, cada uno si quería se llevaba, pero teníamos la quinta, el asado comprado, pero hubo un temporal tremendo, tremendo, con inundaciones, de manera que no nos quedó otra cosa que suspenderlo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Parece que hace siglos, pero hace justamente un año de esto. Y bueno, luego sobrevino todo este tema de la pandemia, entonces tuvimos que suspenderlo y hasta ahora no lo hemos podido tener, más que reuniones que hemos tenido por Zoom. Y no solamente, esto es como una especie también de análisis, nos afectó en cuanto a la planificación futura que nosotros teníamos. Siempre el año parece que comienza en marzo, ¿vieron? Con las clases, nosotros como actividades también congregacionales. Y bueno, quedaron allí truncas, y no solamente esa planificación futura, sino el desarrollo de las actividades que nosotros veníamos teniendo, también se vieron afectadas. Y en todo esto quiero hacer esta salvedad. Gracias a Dios, porque el Señor nos ha relacionado de una manera en la cual desde ya sentimos el hecho de no estar juntos los días domingo, de no vernos en las reuniones de líderes, pero gracias a Dios que el Señor ha puesto en medio nuestro lo que son las relaciones personales, las relaciones coyunturales, las relaciones firmes. Damos gracias a Dios por estas relaciones firmes que tenemos, por los grupos caseros que de alguna manera hemos también podido seguir funcionando, aunque sea muchas veces telefónicamente, otras veces vía Zoom o de diferentes maneras, pero hemos podido mantener de alguna manera el vínculo, la relación, la comunicación. Pero hubo muchas cosas que no pudimos concretar, muchas cosas que no se pudieron concretar. Y para muchos, como hemos escuchado también desde aquí, esta pandemia fue un tiempo de bendición. ¿Por qué? Porque tuvieron un mayor encuentro con Dios. Hubo diferentes casos, ¿no es cierto? Una mayor cercanía, una mayor relación con Dios, un tiempo de edificación personal, aún a pesar de que uno ve el aumento de la violencia en los hogares por el hecho de estar la gente en la casa, el marido con la esposa, con los hijos, aumentó la violencia. Pero en muchos hogares yo he recibido testimonio de que ha sido bueno para poder fortalecer la relación, el vínculo. Ha habido en medio de todo esto un poco de todo. En muchos casos, la verdad, toda esta situación generó una incertidumbre, preocupación, desánimo, frustración, ansiedad, temor, angustia. Muchas cosas ha generado y una especie de parálisis general en la actividad. Y creo, mirándolo desde el punto de vista de la Iglesia, porque a Dios no se le escapa nada, creo que a la Iglesia nos está haciendo bien para poder diferenciar las cosas.
qué es lo importante y qué es lo secundario. Creo que esa es un poco la evaluación que tenemos que hacer, la mirada, la lectura, el análisis. Nos ayuda a mirar las cosas. Y bueno, después de una tormenta que todavía sabemos no pasó, pero vieron, después de una tormenta, de un tsunami, de un terremoto, queda todo desacomodado, ¿no es cierto? Todo revuelto, y es necesario poner las cosas en orden. Y creo que es una oportunidad también para reacomodar. ¿Vieron? Cuando uno tiene todo revuelto, bueno, ahí ve las cosas que a lo mejor ni sabía que tenía, las descarta, acomoda, se fija lo que falta. Es un tiempo para reacomodar. Y creo que un poco el mensaje que el Señor quiere dar a la iglesia en este tiempo es que la iglesia, después de todo esto, no vuelva a centrarse, no vuelva a centralizarse sencillamente en las actividades que están dadas en un lugar, en un salón, en un lugar de reunión. Creo que eso, porque a Dios no se le escapa nada, Él sabe toda esta situación y creo que nosotros tenemos que leer qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Me acuerdo lo que Jorge Mitián en uno de sus escritos, no sé si fue prédica que hizo, creo que sí, donde él mencionaba de que debíamos discernir en este tiempo. Era un tiempo para discernir entre lo que es absoluto y lo que es relativo, entre lo que es indispensable y aquello que es prescindible, entre lo que es esencial y lo que es secundario, entre lo que es permanente y lo que es circunstancial. Amén. Es un tiempo que nos ayuda a revalorizar las cosas que Dios quiere que realmente le demos el valor que tiene. Y esto lo que nos indica que tenemos que tener una visión clara, ¿no es cierto?, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer. ¿Vos pensás que a Dios se le han frustrado los planes? Seguramente que no, hermano, seguramente que no. Muchas veces a nosotros nos parece como que estamos en medio de una crisis, una catástrofe. A Dios no se le escapa nada. Y no es negar la realidad, pero tenemos que mirar la visión de una manera completa y no mirar solamente algunas cosas que vemos y que parecen negativos. Bueno, quería a partir de acá desarrollar o mirar tres puntos o tres cosas que yo había compartido algo en algún grupo casero, pero la propuesta de levantar nuestra mirada. Amén. Dicho esta situación que nos ha movido toda la estantería, la propuesta de levantar nuestra mirada y de proyectarnos hacia adelante teniendo una postura espiritual. Amén. Proyectarnos hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de toda esa situación y se nos vienen las cosas encima, es como que nos paraliza, como que nos atemoriza, como que no nos impulsa a salir, sino todo lo contrario, a quedarnos. El Señor quiere que nos proyectemos hacia adelante, con una mirada de fe, con una postura espiritual. Amén. No significa esto, bueno, ahora vamos a sacar toda una carpeta y planificar cosas, no pasa por ahí. Tiene que ver con una cuestión de actitud personal de cada uno de nosotros, de salir de la quietud, del estancamiento. En Isaías 52, de alguna manera lo quería parafrasear, dice, despierta, despierta, oh Sión, y parafraseándolo, despiértate, pueblo de Dios, despiértate, mi iglesia. Dice, sacúdete el polvo, suelta las ataduras, levántate, vístete de poder. Amén. Creo que esta es una palabra para nosotros en este tiempo. Amén. Mirar la visión completa, como Dios lo ve, como Dios tiene planificadas las cosas, no como
nosotros lo vemos desde nuestra mirada humana y de todo. Nadie quiere, y no estoy minimizando, digamos, las cosas que nos suceden, que son reales, entiéndanme, pero tenemos que tomar una mirada, tener una mirada de fe hacia adelante, proyectarnos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere. Y esto lo tenemos que hacer en forma personal y lo tenemos que hacer como iglesia. Amén, porque bueno, hemos dejado en carpeta todo un año un montón de cosas para hacer. Pero tenemos mucho para hacer. El otro día nos juntamos con Oscar y venimos hablando para proyectarnos hacia adelante. Amén. Con el tema, con todos los temas que tienen que ver con la hermandad, con la congregación, con los jóvenes, con los adolescentes, con los matrimonios. Amén. Tenemos que proyectarnos hacia adelante, no nos podemos quedar estancados. Esto es en forma personal y también como iglesia. Pablo usa una palabra que a mí me gusta mucho. Prosigo, dice Pablo, prosigo por ver si logro alcanzar, prosigo. Y esto da la sensación de que como en un momento hubo como un parate. Tomemos este tiempo como un parate, pero el Señor quiere que prosigamos hacia la meta, hacia alcanzar aquello que Dios quiere. En automovilismo, esto, ¿vieron cuando un auto entra a boxes? Entra a boxes, ¿por qué? Porque tiene algún desperfecto, hay que cambiarle los neumáticos, o hay que hacerle determinadas cosas para ajustarlo para un mejor funcionamiento. Y luego entra, prosigue la carrera. Venía en carrera, paró, pero prosigue. Creo que eso el Señor quiere que hagamos. No sabemos qué va a pasar mañana. Dios sí lo sabe, nosotros no. La verdad no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos hablando ahora y no sabemos si esto se va a abrir más de lo que se está abriendo. No sabemos si esto va a volver todo para atrás. Fíjese lo que está pasando allí en Formosa y en otros países también. Entonces no sabemos qué va a pasar. Dios sí lo sabe. Y ahí está nuestra fe, nuestra mirada que tiene que estar puesta en Él. Tenemos este día, este presente nosotros. Amén. Nadie sabe qué sucederá mañana. Dios lo sabe. Ahora nosotros no nos podemos estancar y quedar paralizados. Necesitamos levantarnos, salir del desánimo, de la depresión, de la ansiedad, del temor. El temor es terrible, porque el temor es lo que trae angustia, es lo que trae depresión, es lo que nos sume a nosotros en un estado en el cual es muy difícil salir. Y te digo, de paso, seguramente habrá muchos que necesitarán ayuda. Amén. Y queremos estar allí para ayudar, ¿no es cierto? Muchos que necesitarán ayuda. Necesitarán como un tiempo de rehabilitación. Estaba pensando, ¿vieron? Cuando alguien sufre alguna enfermedad, alguna operación, ustedes vieron, bueno, David que se tuvo que operar de la nariz por el accidente que tuvo, Sandra de la pierna, necesitan un tiempo de rehabilitación. Nuestro hermano Néstor, que en cualquier momento, gracias a Dios, le van a dar el alta, creo que todavía no, ¿no? Me parece que todavía no, pero estaba en eso, Néstor Brey, que estuvo internado bastante delicado, nuestro hermano Ricardo Calvo, pero quedan secuelas. Otra vez lo veía Ricardo y está como, todavía le falta, todavía no está en condiciones de trabajar, está en rehabilitación. Muchos de nosotros vamos a necesitar como esa especie de rehabilitación. Pero la apelación, hermanos, si se quiere y si me permiten, es que reaccionemos y que salgamos de esta situación negativa, de este lente negativo. Vuelvo a repetir, no somos negadores de la realidad, esto es algo que está pasando, pero en nuestro interior, en nuestro ser, tenemos que tener esa fe y esa mirada puesta en Dios, en que Él tiene el poder para hacer todas las cosas.
Amén. Muy bien. Y hay muchas cosas que en este tiempo seguramente se pudieron desajustar. Muchas cosas. También te quiero decir de que cuanto mayor es la dificultad, esta es una palabra que el Señor me había dado, vieron que la palabra es cuanto más abundó el pecado, más abundó la gracia. Yo sentía de parte de Dios, cuanto más abunde la dificultad, los problemas, las situaciones, la gracia de Dios va a sobreabundar. Amén. Tómalo para tu vida. Amén. No es que negamos lo que está pasando, pero la gracia de Dios va a sobreabundar y nos va a dar victoria sobre las situaciones que nos acontecen. Y bueno, hay muchas cosas que se pudieron haber desajustado en este tiempo y que tenemos que ver de ajustar, ¿no es cierto? Cuando un navegante con un barco fija el rumbo hacia el destino que quiere llegar, luego vienen corrientes, ¿no? Tormentas, corrientes, y que van desviando la nave del rumbo o del destino al que tenía que llegar. Y bueno, así nosotros también hay muchas cosas que tendremos que ajustar para poder llegar al objetivo. ¿Y qué me refiero? A cosas prácticas que tienen que ver con nuestra vida, mantenernos fieles al Señor. No muchos han tirado la toalla, no hablo digamos, de este grupo, ¿no? En general, en la hermandad, en general, en la iglesia, muchos han tirado la toalla. Mantenernos fieles al Señor y también desempeñar la tarea o la función que tenemos. ¿Qué me refiero a esto? Si yo soy esposo, soy padre, si soy un hijo, en la función, en aquello que tengo para hacer en la situación particular de mi vida, tengo que retomar y hacerla. Amén. Si soy un esposo, tengo que cumplir, porque muchas se han desanimado, muchos han como perdido un poco el rumbo y se produjeron muchos desajustes. Bueno, hay que ajustar todo eso en el trabajo, en el estudio. Si notamos que en alguna cosa se ha corrido el eje, se ha desviado, tenemos que volver a fijar el rumbo correcto. Amén. Amén. Muy bien. En cuanto a la obra de Dios, ¿no es cierto? Proyectarnos hacia adelante en la realización de la obra. Es un tiempo donde si la iglesia le ha sobrevenido desánimo, imagínate aquel que no tiene a Dios, aquel que no tiene de dónde agarrarse. Entonces hay mucha gente en este tiempo que está necesitada, mucha gente que está abierta, que está esperando una palabra, una salida. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos la salida. Nosotros debemos ser en medio de esta situación de convulsión, salir de nuestra propia situación y proyectarnos y ser portadores de paz en medio de una sociedad y de un mundo que está totalmente desanimado, convulsionado, sin esperanza, sin fe. Amén. Pero algunos están necesitando, están buscando desesperadamente. Que en esa, vieron cuando Efesios habla de la armadura, ¿no? Dice, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Significa de estar continuamente dispuestos a ser portadores de paz en el lugar donde estamos. Y para eso hace falta salir de nuestra propia situación. Si nosotros no tenemos paz, es muy difícil y complicado transmitir paz a otros. Y es muy difícil, si estamos ensimismados en nuestra situación, poder ver la situación del otro. Y el Señor nos llama a esto, nos llama a esto, a esta parte práctica. Amén. Este sería el primer punto, proyectarnos hacia adelante con una postura espiritual.
Este sería el primer punto. El segundo punto es el de mirarnos a nosotros mismos como obreros del Señor, como instrumentos de Dios. Hoy abrió la reunión Hugo y él mencionó allí en Apocalipsis, Apocalipsis 1:6. ¿Y qué dice? Nos hizo, ¿qué? Reyes, vamos a decirlo juntos, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Amén. Este texto no lo tenía hoy, pero me vino muy bien. Amén. Pedro dice, ustedes son, ¿qué son? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Así que nos la tenemos que creer, hermano, porque nos la dice el Señor. Amén. No nos está diciendo alguien que no. No, el Señor nos dice, y debemos mirarnos a nosotros mismos así como Dios nos ve, como instrumentos de Dios. Amén. En esto de estos tiempos se habla, vieron, de autopercibirse, ¿no? ¿Y cómo te percibís? Bueno, algunos se perciben un superhéroe, otro una cucaracha. Bueno, ¿sabés cómo te percibís vos, hermano, como hijo de Dios? ¿Te percibís como un hijo de Dios? ¿Te percibís como real sacerdocio? ¿Te percibís como nación santa? No, y a mí me queda, no, hermano, es lo que Dios dice, es lo que Dios dice. No estamos creyendo una mentira o alguien que nos quiere decir algo como para... No, estamos creyendo a Dios. Y me venía en medio de todo esto un ejemplo, ¿no es cierto?, en cuanto, o tomar una parte que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con ser santos. Y en esto de la santidad tiene como tres tiempos, ¿no es cierto? El tiempo que podríamos decir pasado, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares altos. En Efesios dice eso. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. El Señor nos escogió, nos predestinó para ser santos y sin manchas. Fuimos predestinados para ser santos. Después, yo no quiero tomar tiempo, pero en muchas de las cartas cuando Pablo dice, bueno, a los santos que están, los toma ahí en un tiempo presente, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en tal localidad, a los santos que están en San Justo. Amén, lo recibí en Casanova. Amén. Hay un tiempo en el cual Dios nos predestinó para ser santos. Tiempo en el cual dice, somos santos, ¿no es cierto? Y el otro es el llamado a ser santo. Por eso toda la santidad tiene todo un desarrollo, pero te tenés que sentir santo, porque Dios te mira así. Estoy mirando algún texto, dice en primera de Corintios, dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No está refiriéndose solo aquí a los de Corintios, dice, sino a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, como acá nosotros lo estamos haciendo, llamados a ser santos. Amén. Entonces, el que se percibe como santo, ¿cómo actúa? Por eso digo, es muy importante todo esto. Yo me percibo como un pobre pecador que estoy ahí tratando de alcanzar, y lo más probable es que en algún momento, en alguna situación, meta la pata. Percibite como santo, y no está mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo te lo está diciendo. Entonces, si alguien se percibe como santo, ¿cómo va a actuar?
como santo, voy a procurar vivir en santidad. No sé si se entiende lo que quiero decir. Amén. Nos tenemos que percibir así, de esa manera. No como el diablo nos acusa y nos dice, vos no servís para nada, vos esto o aquello. Tenemos los medios, por los cuales, por eso hablamos de esta etapa de rehabilitación. Hablamos de que si tenemos que abrir nuestro corazón y confesar y limpiarnos. Pero tiene que haber un punto en el cual debemos levantarnos, proyectarnos hacia adelante y de mirarnos a nosotros mismos, así como Dios nos ve. Amén. El otro punto es tener una clara visión de la iglesia. Tener clara la visión de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Y ahí nos involucra a todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene tres dimensiones. Quiero mencionar rápidamente, o tres figuras de la iglesia. La figura de la iglesia como familia, que es la dimensión que tenemos, esta dimensión horizontal entre nosotros y eterna. Vamos a seguir siendo hermanos aquí y por la eternidad. Amén. Es hasta que la muerte, como dice, no nos separe. Amén, por la eternidad. Es una dimensión horizontal y eterna. Somos la familia de Dios, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. La otra figura es como templo, que es la figura vertical y eterna también. Somos templo de Dios. Somos templo de Dios, dice, ¿en quién? Habla de que Jesucristo es la piedra, el fundamento sobre el cual nosotros somos edificados. Y en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La otra figura, familia, templo, y la otra es la figura de cuerpo. La figura de cuerpo que es la figura que es funcional y temporal, que es la que nosotros estamos teniendo ahora. La figura de cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y aquí quería tomarnos el tiempo para leer allí en Efesios 4, te animo a que lo busques, Efesios 4, del versículo, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Qué importante. Yo creo que es una de las partes centrales este versículo 4 de Efesios y que debemos de tenerlo siempre muy presente, siempre escudriñarlo, mirarlo, porque es central en el funcionamiento de la iglesia. Aquí habla de
los pastores, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, habla de que hay como un cuerpo docente, ¿no es cierto?, del cual luego dice que ellos son los encargados de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay toda una obra allí, un funcionamiento de cuerpo, para que podamos crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. Así que en este tiempo también en el que nosotros no hemos podido reunirnos así, ¿qué significa? Que la iglesia, porque algunos decían, bueno, la iglesia se cerró o la iglesia... No, la iglesia no son las paredes, por eso la importancia que tenemos que tener nosotros de la conciencia de cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Por eso en este tiempo es tan importante el funcionamiento de cuerpo, el relacionamiento que nosotros tenemos que tener los unos con los otros. La verdad es que cuando uno mira el panorama, vamos viendo de que las reuniones multitudinarias, no sé cuánto tiempo más van a poder llevarse a cabo. Dios quiera que sí, es hermoso estar juntos, pero hay toda como una corriente que uno se da cuenta de que cada vez va a haber más controles, que cada vez va a haber más dificultades, que cada vez va a ser más difícil. ¿Por qué? Por el avance de las ideologías que hay, por muchas cosas que van a querer que la iglesia ceda y la iglesia no va a ceder, pero el cuerpo de Cristo, el relacionamiento como miembros del cuerpo de Cristo, nadie lo puede afectar, absolutamente nadie. Así que no sabemos qué va a pasar, por eso es tan importante que este funcionamiento de cuerpo esté bien firme. La iglesia primitiva sufrió persecuciones, tenían que estar escondidos en cuevas, pero nunca perdieron el funcionamiento de iglesia, el funcionamiento de cuerpo de Cristo. Aún en las persecuciones más difíciles han ellos mantenido este cuerpo, esta unidad. Y en este tiempo tenemos que ser hombres y mujeres espirituales y mantener firme la relación y el vínculo. ¿Entre qué? Entre los hermanos que tenemos relación, la relación, si tengo tiempo, quería leer algo. Sí, creo que sí, llevamos media hora. Porque es muy importante esto del relacionamiento del cuerpo. Es muy importante y fundamental. Creo que en este tiempo hemos tenido que agudizar el ingenio para poder vernos, para poder estar relacionados. ¿Por qué? Porque medio es como complicado. Me acuerdo que una vez allí con Quique, cuando trabajaba ahí cerca del colegio Ward, y no teníamos mucha manera de vernos. Entonces él en la hora del mediodía salía del lugar donde estaba y bueno, pegamos varias vueltas ahí al Ward, ¿no es cierto? Caminando al aire libre. No sé, tenemos que ver la manera, encontrar la forma, pero tenemos que mantenernos relacionados, unidos como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos usar todos los medios que tenemos para lograr esto. Las relaciones firmes son muy importantes. Tenemos que mantenernos relacionados unos con otros, relaciones personales definidas, relaciones comprometidas, relaciones con los mayores, aún en sujeción y compromiso, relación entre nosotros
en sujeción mutua y también en aquellos con los cuales nosotros de alguna manera estamos tratando a nivel coyuntural con toda responsabilidad. Esto quería leer para ir terminando. ¿Cuál es la base de las relaciones, tanto con los hermanos mayores como con los hermanos iguales y menores? Es tener entre nosotros la actitud de Cristo. Es fundamental la actitud de Cristo. Y aquí menciona, esto es un estudio muy viejo de Jorge Mitián, en Filipenses 2, del 2 al 8, que es donde está como marcada cuál es la actitud que debemos tener. Actitud de unidad, ser uno con mi hermano, estando unánimes, teniendo el mismo sentir. Actitud de sujeción. Jesús se sujetó al Padre. Si hay alguien que es un ejemplo, es el mismo Jesús. Dice, nada hago por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Jesús se mantenía en plena obediencia al Padre. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, actitud de siervo y no de Señor. Jesús dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, no es que se puso ahí en su condición del que manda. Actitud de humildad, estimando a los demás como superiores a mí mismo, no como teniendo, dice en alguna de las partes de la Escritura, como teniendo señorío sobre los hermanos, sino más bien con una actitud de humildad, con una actitud de siervo y no de señor. Y la actitud fundamental de amor y no de egoísmo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también mirando lo de los demás. Y aquí en el pasaje que leímos de Efesios habla del amor, ¿no es cierto? Dice que cada miembro, según la actividad propia que tiene, porque no todos hacemos lo mismo, cada uno tiene un don, una gracia que Dios le ha dado, pero según la actividad propia de cada miembro, dice que tiene que ir creciendo y edificándose en amor. El amor es el vínculo perfecto, es aquello que tiene que mediar en esta relación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que les animo a los hermanos. Yo sé que en este tiempo ha sido difícil el tema de los grupos caseros, pero les animo a los hermanos a estar relacionados entre sí. El Señor nos ha mostrado este sistema, este esquema de funcionamiento, aunque ha sido afectado, ¿no? Todos juntos y por las casas. Aún por las casas también se ha habido afectado por esta pandemia, pero tenemos que, aunque sea, mantener esa comunicación telefónica. Si podemos ir a ver a algún hermano, hagámoslo. No sé cómo vamos a hacer ahora, cada grupo va a funcionar de manera diferente de acuerdo a la realidad que tiene. Pensamos que quizás podamos hacer parte presencial, en algunos casos se va a poder así, en otros no, parte por Zoom. Tenemos que ver. También estamos hablando de las reuniones de líderes. Entre paréntesis, va a empezar el tercer martes, vamos a tener nuestra primera reunión de líderes. ¿Y cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer presencial, lo vamos a hacer por Zoom, vamos a hacer un poco y un poco. No lo sé. El Señor nos va a dar la gracia, la sabiduría, pero el tema está de que tenemos que sentirnos parte del cuerpo de Cristo, relacionados los unos con los otros. Amén. Así que te animo que llames al hermano del grupo casero, que lo llames al líder, que el líder llame a los hermanos del grupo, que de alguna manera se mantenga esa conexión, esa relación. Necesitamos relacionarnos y que los líderes también, como dice aquí, ¿no? Que estén sujetos a los pastores. ¿Por qué? Porque, como yo decía, hay un tiempo en el cual
no sé qué va a pasar más adelante, pero las reuniones multitudinarias quizás tengan que ir como menguando y van a ser fortalecidas las reuniones en los hogares, la reunión que está en tu casa, como dice muchas veces en la palabra. Va a ser fortalecidas esas expresiones locales, pero no tienen que ser islas. Tiene que haber una conexión, ¿me entienden? La cabeza es Cristo, la cabeza del cuerpo es Cristo. No, acá no hay ningún papa, no hay ningún, pero tenemos que estar bien interrelacionados. Por eso acá Efesios comienza diciendo, estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para la edificación. Entonces tiene que haber toda una coordinación. Tiene que haber una coordinación. Por otro lado, si alguien se corta solo y no le va a ir bien, porque un miembro separado del cuerpo se va a echar a perder, va a morir. Amén. Y es complicado esto en este tiempo, pero nosotros tenemos que buscar la manera de estar interrelacionados unos con otros. Amén. Amén. Así que proyectarnos hacia adelante con una mirada de fe, mirarnos a nosotros mismos como el Señor nos ve, percibirnos como Él nos ve, como hijos de Dios, como santos, como portadores de paz, y tener esta conciencia de cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, y justamente el Señor allí en Corintios habla de que debemos discernir el cuerpo de Cristo, debemos saber de qué se trata. Es fundamental el trato, la relación entre nosotros. Dice, si alguno tuviere alguna dificultad con un hermano, ¿qué tiene que hacer? Ve tú a tu hermano, arréglalo y después vení y participá. Es muy importante discernir el cuerpo de Cristo, saber de qué se trata. En Isaías 53 habla de que por el... No, eso es, perdón. Bueno, se me fue un poquito, que habla del fruto de la aflicción de su alma. Y se verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto es el fruto, la iglesia. Y la iglesia tiene que estar bien unida, interrelacionada en amor. Amén. Fue pagado un alto precio para que tú y yo podamos ser uno, para que podamos cada uno de nosotros formar parte de este cuerpo precioso, de esta familia, de este templo que el Señor está edificando.